Vamos con lo primero, y aunque les caiga mal, todo se deriva de eso. Hechos reales. Hechos reales. Pero no me va, pues, así me dijeron, derecho real. A ver, ¿qué es derecho real? Muy derecho que tengo yo sobre una cosa. Lo dice mi abuelita. Que es, y fíjense que ya se debería de saber la definición, porque la licenciada les regala. Ahí les está diciendo que esa es pregunta. Eso hay que saberlo, pero no para que lo escriban en el escritorio. Igual la definición de derecho civil. Si uno está en derecho civil, tiene que saber lo que es derecho civil. Y si aquí estamos en el libro segundo, yo tengo derecho a ver, para saber qué es derecho civil. Bueno, entonces, ¿qué es derecho real? No, pero no me diga, no mire. Poder jurídico directo. Inmediato. Sí. Okay. Le pongo solo de 2 puntos, le pongo 1. No. Sobre los bienes y las cosas. Sobre los bienes y las cosas que me dicen. Sobre. Fíjense, pues, esto es muy importante, joven. Porque ya vimos fíjense que todo es, el Código Civil es una hoja de vida. Lo que le pasa a la persona. Entonces ya pasamos esto, ya se le agregó esto, ya se le agregó esto. Y se agregó por qué están unidos, cuáles son los requisitos y todo ese paso, si ya no está uno, si abandona el hogar la señora o el jovencito, todo eso. Y entonces ahora, ¿cómo va a sostener? Con bienes. Por eso el libro segundos va sobre los bienes, y por eso era que decíamos, bueno, sepa usted cuál es la clasificación de los bienes. Y si cuando hablamos de bienes, estamos hablando de que el bien es toda cosa que por útil y apropiable sirve para satisfacer una necesidad. Entonces, de eso, al saber que es una cosa útil y apropiable, pues entonces sabemos que cómo es que nos adueñamos de ello. Y entonces se da el derecho real. Entonces el derecho real es el poder jurídico, pero no estamos hablando de poder de fuerza aquí con la orden, no, el poder jurídico directo desde el momento que yo lo tengo, inmediato, porque a partir de que yo lo tengo empieza a producir efectos jurídicos. ¿Que tiene quién? Una persona. ¿Sobre quién? Sobre la cosa que dice derecho real. Y que puede hacer valer Frente a todos. frente a todos. Y eso se llama. Diferente es el derecho personal, que porque el patrimonio tiene 2 elementos. ¿Cuáles son? No me digan. A ver, ¿cuáles son los elementos del patrimonio? Se deriva desde esto, desde que este chingado tiene una
un derecho y una obligación. Y si tiene derechos, tiene algo para él, entonces tiene un activo. Y si tiene obligaciones, tiene un pasivo. Por lo tanto, tiene el elemento del patrimonio es activo y pasivo. Usted puede ser elemento o un sujeto activo o pasivo, dependiendo de la relación en la cual uno quiera establecer. Y entonces hay una relación real y formal con una cosa. Real porque estoy diciendo real por la cosa. Y formal porque debe de haber la relación y el cómo la voy a tener y la voy a adquirir. Entonces los derechos reales se clasifican de goce y disposición, de mero goce y de garantía. Esto, el gozar, es usar y aprovechar. ¿Aprovechar qué? La cosa. Voy a usar la cosa, la voy a aprovechar. Y la disposición es saber hacer con ella lo que uno quiere, siempre y cuando no abuse el poder de propiedad. Como por ejemplo, como esta es mi casa, mi bien, y yo voy a hacer la cloaca ahí donde está la pared con una coma. Eso no se puede abusar. Hay limitaciones. Entonces, usar y aprovechar. Entonces, ¿esto cómo se llama? Eso. Ese es el dominio. Entonces, ¿cuáles son las facultades del dominio? El goce y la disposición. El goce, el uso y aprovechamiento, y la disposición enajenar y grabar. Entonces, dentro de ello, lo primero está la propiedad. ¿Y qué quedamos? Que cuando hablamos de propiedad solo estamos hablando de un titular ahora. Este titular, ya hablamos de la propiedad, pero ¿cómo adquirimos la propiedad? Entonces, los modos de adquirir la propiedad son dos: uno original y uno derivado. El originario se entiende que el propietario no se conoce. ¿Y el derivado? Sí. ¿Sabe quién es el dueño? Entonces, desde el derecho romano, el modo originario, por eso desde que se originó, se sabía de las cosas res nullius, cosa que no tiene dueño. Y entonces vimos la primera figura. ¿Cuál fue? La ocupación. ¿Qué es lo importante de la ocupación? Con respecto a la cosa, que solo se pueden ocupar bienes muebles. Ahora sí está bien. Sección chispuda. Bienes muebles. Por favor, no tiene no tiene nada que ver con bien inmueble. Porque si yo ocupo un bien inmueble, ya no se llama ocupación. ¿Cómo se llama? Invasión. Entonces eso no es. Bueno. Entonces ahí estamos. Ya vimos la ocupación. Esa es
la primera forma de adquirir la propiedad. Entonces hablamos de las cosas muebles, hablamos de los tesoros, y hay que tomar en cuenta la ley protectora del patrimonio cultural, que es el decreto 26-96. En uno de los artículos es el 300, no, 593 nos establece sobre el descubrimiento de tesoros, pero en el último párrafo establece de cuáles, y dice: el interesado, bueno, nadie puede buscar tesoro en terreno ajeno sin permiso escrito del dueño. El interesado, que obtuviere permiso y prestare garantía a satisfacción del propietario, podrá hacer excavaciones para sacar, ojo, dinero, alhajas u objetos preciosos que alegare pertenecerle. Pero hay una ley del patrimonio cultural, y ahí están establecidos en esa ley, que ya lo dije la vez pasada, que era que tenían que ir a buscar cuáles van a ser esos tesoros, a quién le corresponde. No se puede, si alguien está excavando para buscar algo arqueológico, paleontológico, debe parar inmediatamente, si no está cometiendo un delito. Bueno, ok, ahí estamos, ¿va? Esa es la primera. La segunda se trata de la accesión. Primero, ocupación, y segundo, la accesión. ACC. Accesión. Esta viene del latín accedere, que quiere decir unir, pero en aumento, aumentar. ¿Cómo? Todo lo que se va a unir a algo que ya se tiene. Se supone que no tiene, o desconoce uno. Entonces, en la accesión, el acceder, pues esa es la forma en la cual vamos a adquirir la propiedad, pero para ello vamos a seguir la definición que nos da la licenciada en su de Diego, que es una de las mejores, va, Enrique, me gusta mucho esa. Del tratadista que mete bien, no es mío. Dice que es el derecho que compete al dueño de una cosa sobre la que ésta produzca y a ello se le incorpore o una, más o menos inmediatamente en calidad de accesorio y de un modo inseparable. Me explico. Entonces, yo tengo algo y a esto se me va a unir algo que no puede ser más grande que lo que yo tengo. Tiene que ser accesorio. Lo principal es el dueño. Lo accesorio y lo principal va a tratar de absorber a lo accesorio.
Entonces, como por ejemplo, yo tengo un terreno y tengo un aguacatal. Ahora está bien barato. Hay como a 10 quetzales, pero son así. Entonces, este da fruto. Digamos, si usted quiere naranja, usted quiere aguacate, usted quiere lo que quiera. Entonces, esto es mío, pero esto que está naciendo ahí, nace de adentro hacia afuera. Y entonces se convierte en accesorio. Entonces, ¿de quién es ese accesorio? El dueño. Pero en este momento, como es un árbol, le vamos a llamar fruto. Entonces, es un fruto. Y como no tiene dueño, va a ser un fruto natural. Natural. Ok. Entonces, por favor, leamos el artículo 471. Frutos de los bienes. El propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y cuanto se incorporan por accesión, de conformidad con lo dispuesto en el capítulo respectivo de este código. O sea que el capítulo respectivo es hasta el capítulo 9, ¿verdad? En el artículo 655. Entonces, dice, el propietario de un bien tiene derecho a sus frutos y a cuánto se incorpora por accesión. Entonces te está diciendo que también se puede aumentar o se puede agregar algo más. Entonces leamos el artículo 655. Los frutos naturales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que los produce. Ok. Los frutos naturales y civiles. Aquí ya dice frutos naturales y civiles. O sea, naturales ya sabemos. Y los civiles. Entonces leamos el artículo 710. Fíjense, y toda esa concatenación hay que ir haciendo. No les estoy diciendo ahí, ustedes deben ir apuntando, si no lo apuntan, ya es su 710. Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Vale, ahí está hablando de la figura del usufructo. Usufructuario quiere decir que esa persona va a usar y aprovechar los frutos, los fructuarios. Pero dice que los frutos, el dueño de los ¿qué? Los frutos civiles pertenecen al usufructuario día por día. Día por día. Entonces quiere decir, los frutos naturales de adentro hacia afuera se dio la incorporación, y los frutos civiles se está refiriendo a esos réditos, a esos intereses que generan ¿quién? Estos frutos naturales. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ojo, porque esto es importante. Mira, Rick, yo tenía una pregunta con eso porque yo la vez pasada estaba en una clínica y se da mucho eso. En la casa de la par había un árbol. Era de la nada, una fruta.
Y la señora negaba cuando miraba que se caía algo y ellos lo agarraban. Decía, pero eso es mío, pero eso es mío. Y, o sea, y siempre genera como esta duda, pues uno que usted dice aquí. Pero está diciendo Ajá. frutos civiles, frutos naturales que esté. Pero yo dije hace poquito, que dije sobre el abuso de la propiedad. Ah, está, sí, estoy hablando. En las limitaciones que leímos de la propiedad hay sus límites, hasta aquí, como decía la link, hasta aquí. Pero hay mis limitaciones. Las limitaciones al poder que yo tengo, a ese abuso del poder. Entonces yo no puedo, ¿cómo está cayendo aquí? Mire, ahí vengo a recoger mis... Ay, si son de a 10 que salen los y los devuelven, ¿verdad? Entonces, eso es nuestra obligación. Esas limitaciones, así como yo tengo obligación al deslinde, al acomodamiento, a todas esas, no puedo abusar de la propiedad de otra persona. Por eso es otra cosa. Gracias. Bueno, entonces, aquí en la accesión, me recuerdo yo de mi maestro, hace muchos años, decía en la accesión, no sé si te recuerdas, hay dos cosas muy importantes para entender la accesión. Siempre debe predominar la buena fe y tratar de dejar por un lado la mala fe. Si hay, como son cosas naturales y que no tienen dueño o se desconoce el dueño, no debe de haber intervención de la mano del hombre, porque si no, entonces no se trata de una accesión. Cuando estemos refiriéndonos a cierto tipo de accesiones. Entonces, recapitulando, es accesión, añadir, aumentar, de lo principal absorba lo accesorio, y lo principal es lo que tiene mayor valor, y el accesorio por eso lo absorbe. Pero eso no quiere decir que no se deba de pagar al dueño del accesorio. Entonces hay dos clases de accesión. Ahí se apunta. Una accesión discreta y una accesión continua. Esa accesión discreta se trata de lo que justamente hablamos de los frutos naturales y civiles. Sí, disculpe, hay solo una duda con respecto a lo que dijo la compañera que preguntó sobre la fruta. Pero en sí, que la fruta haya caído en el terreno de la señora, no, eso no significa que sea ella, solo porque haya caído ahí, porque el árbol sí está en el terreno. Sí, pero ustedes estuvo en la clase de limitaciones, de límites y limitaciones de la propiedad. Sí. No, el artículo. El artículo 480. Muy bien. Muy bien, eso. ¿Qué quieres, Están confundiendo los temas, porque Sí. estos eran de limitaciones de la Por eso. propiedad y ahorita estamos en Accesión. accesión como un modo de adquirir la propiedad. Pero ¿quién no va a leer? Gracias. Si las ramas de los árboles se extienden sobre alguna Heredad. jardines o patios vecinos, el dueño de estos tendrá derecho de reclamar que se corte en cuanto se extiendan sobre sus propiedades. Los frutos de las ramas que se extienden sobre el predio del vecino pertenecen a este. Solo las ramas. No, ¿qué pasa que todo el árbol? No, ahí estamos hablando de limitaciones. No confundamos con ese ley. Entonces,
es esa accesión que se tiene derecho a los frutos naturales y a los frutos civiles. Y esto ya lo leímos y entonces ya sabemos de esa accesión. Ahora, la accesión continua, en ella no sabemos exactamente quién es el dueño, o ignoramos el dueño, pero dentro de entender esa clasificación tenemos que clasificarla a cada quien en el sentido de saber de esa adhesión entre qué tipo de bienes se da, entre bien inmueble y bienes muebles. Entonces, para ello, la accesión continua, dice, es la que se refiere a la unión o incorporación de bienes, ya sea en forma natural o artificial. Natural, por ejemplo, el Mitch. ¿Sí? El Mitch hizo sus estragos y inundó una serie de propiedades, pero algunas propiedades perdieron terreno, pero otras las ganaron. Y entonces vamos a ver cómo es que se da la accesión continua. Primero, todo lo que se va a adherir a un bien inmueble. A un bien inmueble. Y vamos a empezar en el nicho. ¿Sobre qué tipo de bienes estoy hablando entonces? Entonces, de un bien inmueble a un bien inmueble. Y ahí podemos tener la siguiente. ¿Cómo puede? Uno es la construcción. Bueno, pues, primero se va a dar el aluvión. Aluvión. Y dos, la abulsión. Fíjense pues, la abulsión, ¿no han visto cuando se accidentó el joven en su moto y chocó y sufrió una abulsión de su pierna? Quiere decir, hubo un desprendimiento, pero no despacito, sino violento. Entonces, la abulsión es violenta. El aluvión es paulatino, y ahorita lo vamos a explicar. Leamos el artículo 1.
el primero puse la aluvión. Aquí en el código está primero la aluvión. Pero a mí lo que me interesa, yo creo que es mejor saber que lo paulatino, entonces leamos el 679. Pertenece a los dueños de los terrenos confinantes con los arroyos, torrentes, ríos y lagos. El acrecentamiento que reciban paulatinamente. Subrayan ahí paulatinamente. No quiere decir de un solo. Seguimos ahí. Por accesión o sedimentación de De las aguas. Entonces, ¿qué quiere decir el aluvión? Que va paulatinamente, ¿verdad? Con las lluvias y se van juntando, cada vez se junta un poquito más y se va acrecentando y se terminó el invierno y cuando él ve, tiene más terreno. ¿De quién es? De él, porque él lo hizo de buena fe, no hubo interrupción de la mano del hombre. Ahora bien, leamos el 676. Cuando la corriente de un arroyo, torrente o río segrega de su ribera una porción conocida de terreno y la transporta a las heredantes fronteras, A las heredades, fronteras o a las inferiores. El dueño de la finca que orillaba a la ribera segregada conserva la propiedad de la porción del terreno incorporado, pero si dentro del término de 6 meses no ejercitare su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno a que se hubiera agregado la porción arrancada. por ejemplo. Viene, me parece que no solo es arena, si es arena y todo. ¿Te va a ver? Parece que no, si es lo que se está acumulando esa arena, será ablución. Es aluvión porque va paulatinamente. Esto es violento, por ejemplo. Al desprenderse, se desprendió una porción de terreno y ahí iba madera. Pero esa madera era caoba. Entonces, ¿qué dice aquí él no pierde la propiedad de lo que se desprendió, pero tiene 6 meses nada más para reclamarlo. Y si no lo reclama, ahí sí lo perdió. Por eso dice, término de 6 meses, no ejercitar de su derecho, lo perderá en favor del dueño del terreno al que se hubiera agregado la porción arrancada. Vamos. Una pregunta, licenciado. Digamos, en este caso, no entiendo si, digamos, un deslave de tierra. La propiedad de arriba se vienen un montón de pinos y caen en la propiedad de abajo. ¿Eso qué será? Eso es una aluvión. Ablución. Se desprende, entonces el dueño del terreno de arriba tiene 6 meses para ir a reclamar. 6 meses, si fueron solo piedras y no le va a importar. Pero si es cosas muy importantes, claro que sí lo va, pero tiene 6 meses para reclamar. Ahí ya van fotos y mire cómo estaba, y testigos, sí, mire esto, y él sembró, sí, tenía todo lo que... Porque, digamos, que si pasa a donde cae, hay plantaciones. Digamos, el de abajo tenía milpa. Tiene que indemnizarlo. Se lo va a llevar, sí, pero mire, pero fíjese que... Bueno, entonces echemos, mire, también me destruyó ya ese su porquería de madera. Mire, su maderita, bien le hubiera caído si la dejara, bueno. Y entonces esas son situaciones que se deben de ventilar, ¿verdad? Bueno,
Lo que me interesa es eso, que ustedes entiendan que hay de un bien inmueble a otro bien inmueble. Una es violenta, la abusión, la otra es paulatina, el aluvión. Ahora, hay también, cuando cambian de cauce los ríos, la mutación de cauce. Esto está en el 673 y dice: los cauces de los ríos que queden abandonados por variar naturalmente el curso de las aguas pertenecen a los dueños de los predios ribereños en toda la longitud respectiva. Si el cauce abandonado separaba heredades de distintos dueños, la nueva línea divisoria correrá equidistante de unas y otras. Pues ahí no hay pérdida. Pero no debe de haber intervención de la mano del hombre. Si ya es con maquinaria y vamos a cambiar el cauce del río, entonces eso no, eso ya es penado, ¿verdad? Bueno, y por último la formación de islas. Entonces aquí está la otra, la mutación de cauce. Y la formación de islas. Igualmente, en la misma forma, se pueden formar islas y equidistante a cada una de las propiedades. Así es como se dilucida cómo es, quién es el dueño, dónde esté la formación de la isla. Además, si está el puro en medio, la isla le corresponderá a cada quien. ¿Entendieron eso? Sí, no hay ninguno. Ahora bien, también hay de un bien mueble a un inmueble. ¿Cuál será lo más común ahí? La construcción. ¿Qué se hace? También cemento y todo eso hacia un terreno. ¿Qué es lo que pasa? ¿Puedo edificar en terreno ajeno? No. A menos que tenga permiso. Pero si no lo tiene, yo no me puedo llevar ese. Pero una cosa, ahora, si es una construcción que se puede, yo le puedo decir, mire, quiere hacer la piscina, sí, pero yo no estoy de acuerdo con él. ¿Usted me deja el terreno? Sí. Pero mire, eso no va, entonces no va. Ahí se quita cada quien el poder. Las churrasqueras y todo, se las pueden llevar no, se las dejan. Pero si el dueño no está de acuerdo, le dice: mire, necesito que me deje tal y como yo quiero. Entonces la construcción, no se puede construir en terreno ajeno, ¿verdad? Entonces eso es lo que mejor se da es de un bien mueble a un inmueble. Se da la construcción. Si es el dueño el que construye, pues no hay ningún problema. De todos modos, él está adhiriendo algo a su propiedad. Y entonces lo más importante es que sea de él. Y como es de él, también lo que se adhirió, lo que se aumentó es de él. Entonces por eso se da la construcción. Pero así como las personas cuando se casan,
pasa a la hora de la separación? Pueden pelear, un ejemplo, va a diga el esposo, es que yo construí en el terreno de ustedes, si quieren que les deje la construcción, pueden pelearla, ¿En qué quedamos? exigir. A ver, contesta. Porque no se puede construir en terreno. A menos que le den permiso. Y no se va a llevar a la casa. ¿A dónde? No se lo va a llevar. Por eso es. Bueno, la construcción. Luego estará la plantación y la siembra. A ver, ¿qué diferencia hay? Hoy aprendí algo ahí en el libro. ¿Qué diferencia hay entre plantación y siembra? A ver, de los duchos del área rural. La siembra es como fines. La siembra se hace para maíz, para abre, ¿verdad? Y van tirando ahí está, la siembra es el bien mueble y el inmueble es el donde. Y la plantación. Pero van unos pilones. Por eso es plantación. Esa es la diferencia. Yo hoy aprendí eso. Pero sabía cómo se llamaba sí, por eso le digo, yo no sabía que se llamaba piloto. Conocimientos. Bueno, entonces será la construcción, la siembra y la plantación de un bien mueble a un bien inmueble. Ahora vamos a unir de un bien mueble a otro bien mueble. No como nos dieron una vez. Mire, este bien mueble, si es escritor, ¿cómo lo vamos a unir? Lo pongo encima. Entonces, de un bien mueble a otro mueble. Y entonces aquí se da lo que es la adjunción. Leamos el artículo 689. Veamos. Cuando las cosas unidas pueden separarse sin detrimento y subsistir independientemente, los dueños respectivos tienen derecho a exigir la separación. ¿Sí? Bueno, ¿un ejemplo? Volver así como una camioneta, volver a un punto. Poner como camper a un carro y vender comida en el carro. Lo principal o no accesorio, ¿verdad? 698. Especificación. Empleo de materia ajena. De buena fe empleó materia ajena en todo o en parte para formar una cosa de nueva especie, hará suya la obra, siempre que el mérito artístico de esta exceda de precio a la materia cuyo valor indemnizara al régimen. Una escultura, por ejemplo, pero ¿será que tiene que pagar el mármol? Usted tiene que pagar el mármol. Ahora, la obra artística es de él. Esa no se lo puede quitar nadie. Entonces, eso es una especificación.
Pero aquí faltan dos cosas muy importantes. Cuando estamos hablando de dos cosas, dos bienes muebles, también puede darse que sean dos cosas muebles sólidas. Denme un ejemplo. Yo tengo un cereal y le quiero agregar leche líquida, chocolate puede ser. La cosa es que cuando, o digamos, ¿cómo hacen el concreto? ¿Cómo se llaman esos camiones? Es que esos eran antes, ahora sí. Mixto, fíjense que ahí, así van a aprender. Mixto. Porque dos cosas sólidas se llama conmixtión. Mixto, listo. Conmixtión. Miren, para eso tienen las guías. Compañeros, para eso tienen las guías, porque ahí está cada uno de esos. O sea que ni la ley. Entonces, ¿por qué no pueden leer con mixtión? Defiéndame, licenciado, cómo me regañan esas dos cosas. Regañen, denle duro. Entonces, aquí lo principal absorbe a lo accesorio. O puede ser que sean de ambas, pero alguien siempre lleva la idea, y entonces por eso es que le ponen el valor. Tiene un valor pecuniario. Entonces, dos cosas sólidas, conmixtión. Pero ¿qué pasa si yo uno dos cosas líquidas? Confusión. ¿Por qué? Se fusionan, pero ¿y quién es la parte principal? Fíjense que el objetivo de la confusión es que la parte principal tome el accesorio, pero debe de juntar una cosa diferente. Denme un ejemplo. A ver, de lo que usan ustedes normalmente. Pero no sé si todos son de Todos piensan en una cosa más chingera que todos ahí. Todas las mujeres ganan. Un perfume. A ver, pero ¿cómo es la unión? Usa un líquido y ahí el otro usa especies o esencias. Entonces por eso se confunde y por eso se llama confusión. Si es sólidos, confusión. Si es líquido, confusión. No confuse. Confusión. Ahí se recuerdan, por favor, que tienen que leer los artículos de cada una de las Biblias. Pero yo les puse aquí en el pizarrón, que son los efectos
legales que tiene cada quien, a quién pertenece, cómo es que absorbe lo principal a lo accesorio. Si yo tengo una comida, es un camarón, y le echo una salsa, ya hago una sopa, una mezcla. ¿Cuál es lo principal y cuál es lo accesorio? Sí, para ceviche. Que por favor solo de camarón para ver. Muchas gracias. Podemos hacer un ceviche. Sí, qué rico. Gracias, Lick. Y hasta el tema que se dio el día de hoy va a ser el contenido para el primer examen parcial. El martes tenemos clase virtual y vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos visto, ¿verdad?